siento, voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento. A la llanura apureña, la trona de mis cantares, no hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu figura soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención. Nos empeñamos en dar a conocer cómo los venezolanos hemos estado desde siempre en la búsqueda de nuestra soberanía e independencia, y aún nos mantenemos en esta lucha. Este ciclo está concebido para mostrar los procesos de esta búsqueda de la libertad por parte del pueblo venezolano en diversos periodos de su historia. De esta manera, y a lo largo del mes de octubre y noviembre, presentamos 3 magníficas conferencias a cargo de destacados investigadores académicos venezolanos y españoles. Este siglo llega a su término hoy. A continuación, pues, los voy a dejar con el profesor Juan Marchena. Ellos han establecido su dinámica de esta manera. Existió una insurgencia, y esa insurgencia fue una insurgencia americana. Inserto en los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, pero fue una insurgencia americana, y esa insurgencia americana vino precisamente de los sectores populares, vino de la base. Que existió una dirección, que existió evidentemente una conducción del proceso, sin ninguna duda, pero que lo primero que teníamos que hacer era, como en los cuadros de la independencia, ¿no?, tan hermosos que hemos visto ahora, ¿no? En los cuadros de la independencia, me da igual el de México, el de Venezuela, el de Colombia, el de todas partes, siempre, el cuadro siempre es parecido, ¿no? Es un salón donde unos señores así muy elegantotes, vestidos ¿no?, con sus corbatas, sus lazos, ¿no?, todos además los zapatos bien brillantes, parece que había una colección de emboladores en la puerta, están sentados en una mesa y firman. Pero en todos, claro, hay que introducir un rayo de luz en el cuadro, siempre una ventana. Y por la ventana se ve que hay gente, una mano, un sombrero que se agita, y uno dice, caray, estos estaban aquí firmando, pero es que porque fuera había una bulla grande. Es que estos están firmando aquí no porque eso solamente dijeran, bueno, vamos a firmar esto. No, no, es que fuera había un montón de gente que se había echado a la calle. Por eso, yo creo que el gran éxito y el gran mérito de ese bicentenario venezolano fue empezar a construir la famosa memoria de la insurgencia, que eso fue, yo creo que un éxito extraordinario hasta del título que dio pie a una revista y a una obra que ojalá mucha gente pueda empezar a trabajar, y que de hecho ya tenemos varios estudiantes que le hemos dicho a meterse aquí y a empezar a expurgar los datos que están aquí dentro, la insurgencia, la memoria de la insurgencia. Entonces, la charla que yo voy a empezar, y que luego con Pedro vamos, efectivamente, esto está hecho a la limón entre los dos, se llama Memoria General de la Insurgencia. ¿Por qué? Porque no hay que verlo solamente en la insurgencia de 1810, 1811, 1812, 1815, parece que la independencia llega a Carabobo y decimos, por fin, ya nos libramos de los españoles, listo. No. Esto es un proceso mucho más largo, que no comienza ni mucho menos en 1810, que comienza mucho antes, y que desde luego no termina en Carabobo, ni siquiera el año 30, con Páez. La lucha por la libertad, la lucha por la justicia y por la justicia y por la igualdad empieza entonces. El proceso empieza antes y no va a terminar sino muchos años después. No le quiero poner fecha final porque todavía, queridos amigos y amigas, no lo hemos conseguido. Entonces todavía estamos en ese proceso. La independencia no es simplemente la independencia de una metrópoli. La independencia es la construcción de la justicia y de la igualdad y de la libertad. Y ese es un proceso largo donde todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen que ver con eso. Bueno, por eso, memoria general de la insurgencia. Y en esa memoria general de la insurgencia quiero meter también al amigo Pedro, meternos todos. ¿En qué momento todos hemos comenzado a ser insurgentes? Y en esa memoria general tenemos que estar.
los que se echaron a la calle? Esa era la pregunta que yo creo que es fundamental, que no nos hemos hecho en otros momentos ni en otros ciclos de las independencias. ¿Quiénes son los que se echaron a la calle? ¿Quiénes son los que están en la mano, que decía Pedro, que se asoman en el cuadro? ¿Quién es la gente que está en la calle? Empezar a trabajar eso. Y evidentemente darnos cuenta que esa gente se echa a la calle por sus propios motivos. Está claro. Y son suyos. El problema es que cuando no tenemos ocasión de poderle preguntar a cada uno, oye, ¿tú por qué estabas ahí? ¿Tú por qué estabas gritando en la plaza? Porque lo primero que nos iban a decir es, no, si yo no estoy gritando aquí, yo llevo años gritando, esta es la 9ª, la 10ª vez que yo vengo aquí gritando. Mira, he gritado por el tema de los impuestos, he gritado por el tema del acceso ¿cómo se llama?, a los cargos de los cabildos, he gritado por el tema del mercado, he gritado que llevaba años gritando. Pero ese grito no es un grito exclusivamente que esté sucediendo en Venezuela. Es que ese grito estaba al mismo tiempo surgiendo en otros sitios también. Y era producto de lo que hemos denominado la crisis general del antiguo régimen. Si nosotros le pudiéramos preguntar a una señora que el 14 de julio de 1789 se tiró a la calle en París y asaltó la cárcel donde estaba su gente, la gente de los barrios detenida, porque por robar pan, por no pagar un impuesto, por haberle tirado una piedra a un soldado del rey, por haber dicho que el rey era un ladrón. Estaba la Bastilla llena. ¿Ustedes de qué creen que estaba la Bastilla? ¿Ustedes qué creen? ¿De quién estaba la Bastilla? Ladrones, ¿cómo se dice? Bueno, asaltantes, carteristas y gente que estaba increpando contra las pésimas condiciones en las que vivía la población, en los barrios de París. La gente cuando asalta la Bastilla, ¿ustedes creen que dice, ya estamos en la Revolución Francesa, hermano, ya hemos entrado aquí? No. La gente en ese momento está en un proceso directo de querer sacar a su gente en un proceso de insurgencia puntual contra algo que no funciona, contra un abuso concreto, contra un régimen corrupto y contra un mundo que se desmorona y que se cae. Y exactamente ese mismo fenómeno estamos encontrando. Ojo, las razones son diferentes, pero el fenómeno de insurgencia es el mismo. Y eso lo vamos a empezar a encontrar repetido en muchos sitios en América. Por eso es lo interesante que ha habido historiadores, yo diría más o menos intencionados, puedo decir malintencionados, voy a decir solamente intencionados, que nos agarran los procesos y, dice, claro, esto es la repercusión directa de lo que estaba sucediendo en Europa o lo que estaba sucediendo en España. No, señor, no es eso. Es que en España estaba sucediendo lo mismo, que aquí también la gente se tiró a la calle. Pero ojo, al capitán general de Extremadura, 2 días después, juro, no existía el teléfono, no se pudieron enterar, ¿no? También lo acuchillaron. Y al capitán general de La Coruña también lo acuchilló la gente. Y al capitán general de Cartagena de España, jefe del apostadero, lo mataron las mujeres a pedradas en la puerta del arsenal. A pedradas, léalo. También puede entrar en Wikipedia y mirarlo. ¿Qué está pasando? La gente se ha tirado a la calle. Pero se está tirando a la calle en todas partes. Estamos ante una crisis general, pero que evidentemente en cada una de las sociedades reacciona, lo mira de una manera distinta. Y esas son las construcciones que nosotros debemos mirar. En esa memoria general de la insurgencia tenemos que estudiar cómo es la insurgencia en Venezuela. Porque al mismo tiempo que hay insurgencia en Venezuela, y repito, no había celulares, en La Paz, en Bolivia, la gente se ha tirado a la calle. Y en Buenos Aires la gente se ha tirado a la calle. Y en Santiago de Chile se han tirado a la calle. Y en Quito se tiraron a la calle. Es que la independencia... No, mire, antes de la independencia, vamos a poner las palabras por delante. La independencia es una consecuencia de algo previo a la independencia. ¿Saben ustedes lo que es? La hemos dicho muchas veces. Es una palabra, para mí, hermosa. Y esa palabra se llama revolución. Primero la revolución y consecuencia de la revolución viene la independencia, pero la revolución. Porque si nos quedamos solamente en la independencia, parece que fue una cosa, no. Se llegó, se logró, se fueron los españoles, echaba Bombay. No, por favor.
Es un proceso revolucionario porque la gente se tira a la calle. Si no entendemos eso, lo que estamos construyendo es una historia de himnos y de banderas. Y es mucho más que eso. Es un proceso político, ideológico y social, y yo digo, y étnico, que es lo que categoriza nuestras revoluciones en América Latina. Y eso es lo que nos lleva a entender lo formidable del proceso. Y eso es lo que nos introduce de pleno en la historia universal. Ya no nos van a decir, consecuencia de la Revolución Francesa. No, señor. Tan revolucionaria como la francesa, a nuestro estilo, con nuestros grupos, con nuestros colores, con nuestras pieles, con nuestros motivos. Estos grupos tienen sus líderes. Estos grupos no son grupos amorfos. O sea, no se tiraron a la calle porque todos dijeron, no. Se tiraron a la calle porque alguien dijo, oye, hermano, vamos a tirarnos a la calle. Aquí hay líderes. Y hay líderes al interior de todos y cada uno de estos grupos y además divídanlos. Y organización. Y proyectos. Y proyectos, y discursos, y mítines. Estos que se tiran a la calle, en Caracas, en Venezuela, en Maracaibo, que ya llevaban tiempo tirándose a la calle, les puedo asegurar a ustedes que no es Voltaire quien les incendia, que es la desigualdad, que es la injusticia, que es la opresión con la que quieren acabar. Y ahora sí que le toca a Pedro seguir con este rollo que chao. Juan preguntaba, ¿quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son esos pardos, esos mulatos? En ese diccionario de la insurgencia, donde nosotros revisamos varios centenares de episodios de esto, está Eusebio Acosta, que en el año 15 es hecho prisionero en un pulpero de Ocumare de la Costa. Y además de él, otros pulperos que van figurando, como Eusebio Acosta, Siriaco Betancur, Pío Machillanda, Miguel Narváez, todos pulperos o vinculados a los pulperos donde se conspiraba, donde se fraguaban las ideas, donde se debatía, porque la pulpería debía además guarapo fuerte para, ¿verdad?, pasar las tardes de aquellas tierras cálidas. Hay en ese diccionario, y es posible verlo hoy y mostrarlo, sacarlo, porque eso es como sacar, es como hacer resucitar cosas que no estaban, porque esta documentación que está en los archivos de venezolanos y en los archivos que aquí también, ¿verdad?, en España y en Sevilla en particular, hay mucha documentación, ¿verdad?, que fue vista y leída por muchos historiadores, pero no buscaban esto, buscaban los grandes nombres, las grandes figuras. Hay causas de infidencia de figuras renombradísimas, las conocemos y las hemos leído. Pero la de los personajes anónimos, que no lo son, que vemos con esta perspectiva de la historia insurgente, son los protagonistas para lo que nos interesa, ¿verdad?, desde la perspectiva que tenemos, ¿verdad?, están, ¿verdad?, allí hablándonos desde hace 200 años atrás y levantando, sacando la mano por la ventana hoy, en medio también de una revolución, una transformación profunda que hay en marcha en nuestra América y en Venezuela. Mecanismos de comunicación popular, las noticias corrían, ¿verdad? Y Josefa Meneses, parda, esclava, llegó a decirle a sus compañeros, cito entre comillas, tomado de los archivos, que no se afligiesen por la pobreza en que se hallaban, pues ella sabía, por un sambo llamado Francisco Luis, que el día de Pascua se cantaba la patria en Caracas y esto estaba ya conseguido. ¿Verdad? Lo dice esta mujer. Esclava. La llevan a un juicio. Y quien la acusa dice, ella dijo eso. Fíjense,
cuando la patria era la libertad. Era la libertad, Qué correcto. extraordinario, ¿no? Claro, se cantaba a la libertad. La sociabilidad, ¿verdad?, que figura, que va apareciendo, ¿verdad?, como signos de un cambio, se pueden apreciar, por ejemplo, el zapatero Manuel Aguado, en un baile que él organizó, cantaban canciones, esto, ¿verdad?, enalteciendo la figura de Simón Bolívar. Un vecino de Coro, que era un pequeño comerciante, trajinante, le facilitó una mula a Francisco de Miranda para contribuir con la expedición de 1806. O como el de la India María Tomasa, quien sirvió comida al precursor y sus hombres durante su estancia en Coro. La insurrección de José Leonardo Chirino figura en la historia como un grupo de borrachos que un día reunidos decidieron ir a quemar Hacienda. Eso fue en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y cada día se comprueba que era una estructura con una organización, ¿verdad?, que funcionó, ¿verdad?, con muchísima precisión. Fueron desmantelados, derrotados, justamente, ¿verdad?, en un periodo todavía previo a estos años. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos logrado reconstruir es la participación de sectores populares en uno de los momentos históricos fundacionales de Venezuela, que hasta la fecha había sido caracterizado como una acción de las élites mantuanas exclusivamente, que es el 19 de abril. Son los del Cabildo, es decir, los principales, los que podían ser miembros del Cabildo, los que hacen aquella acción. Y apenas la mención, ¿verdad?, de un dedo del religioso Madariaga, que desde un balcón le dice, cuando el capitán general pregunta si la concurrencia desea que él siga siendo capitán general, ¿verdad?, Madariaga por detrás indica, según la versión oficial, al pueblo que diga que no. Hasta ahí, ¿verdad?, la versión, pero resulta que nosotros hemos ido logrando establecer nombres y apellidos con mucha precisión de qué hizo cada quien en las acciones del 19 de abril. Pardos. Se confirma, comillas, es público en estas provincias que la compañía de granaderos del batallón de Pardos de Aragua, a cuyo frente se hallaba Pedro Arévalo, Pardo, fue la que más contribuyó a que se beneficiara la revolución del 19 de abril. Los que conocen un poco de la historia de Venezuela, bueno, nombraste a Manuela, pero Luisa Cáceres Arismendi, o Juana María Herrera y María Bonifacia Pérez, dos indias tributarias que salieron a las calles gritando, comillas, perros blancos, hijos de puta, venden gente, que aquí lo que vale es el negro, el indio y el sambo. Cierra comillas. Un aporte que muestra la orientación, lo que guía, norma y conduce la actividad que estamos haciendo en Venezuela en esta dirección. El siglo XIX le toca, pasada la ola de insurrección de la independencia y el restablecimiento, es una especie de restauración no monárquica, sino oligárquica que se produce en Venezuela. Viene el ciclo de las rebeliones campesinas. A los líderes populares que están apareciendo también, de esos grupos que en los campos venezolanos se alzaron, los llamaron, todavía figuran como bandoleros, asaltadores de caminos.
los cimarrones, es el nombre que se le daba a los esclavos fugados de sus haciendas y que fundaban, ¿verdad?, los cumbes en las montañas y en la selva, mezclados. Pero ¿cuántos líderes populares, locales, regionales, están allí esperando el reconocimiento de haberse puesto al frente de las causas que seguían y estaban esperando el desarrollar lo que fue la oferta de la independencia, ¿verdad? La expectativa de redención social, de justicia, que no se cumplió. Apenas, lo dijo el Libertador, hemos logrado la independencia, ¿verdad?, a costa de todo lo demás. Se rompió el nexo colonial con España. Pero al interior, ¿verdad?, se renovaron un poquito los rostros, pero se restablece el orden previo. Hay una insurrección permanente, por eso me parece buena el título, ¿no? Es una acción permanente. ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no se ha visto? Bueno, porque quedó relegado, postergado, excluido, ¿verdad?, todo un conjunto de hechos que no cabían en la interpretación de la historia tradicional y que nos toca a nosotros la tarea de hacerlas visibles. Y el resto, ¿verdad?, de los episodios, ¿verdad?, libertarios que la historia de Venezuela todavía está por reconocer y reivindicar. Fui de mi mejor maestro en la escuela de guerra.